Un torneo en Semana Santa es algo muy diferente. Es una forma de convivir intensamente con el equipo durante un tiempo muy especial y que además puede servir, yo lo he podido comprobar, para aprender aspectos diferentes a lo que te encuentras en el día a día, siempre con el fútbol como tema de fondo, lógicamente. Quiero exponerte algunas ventajas de participar en un torneo deportivo después de esta experiencia que yo he tenido. Te describo algunas ideas importantes de mi experiencia personal. Participas en una competición contra equipos con los que habitualmente nunca juegas. Esto es un gran aliciente para tus chicos y también para ti como entrenador. Conviven con sus amigos del fútbol durante todo un fin de semana, largo además, con lo que hacen mucha más amistad entre ellos. A veces son amistades que durarán toda la vida, ¿no? Además tienen la oportunidad de jugar contra los grandes equipos de cantera con los que ellos siempre han soñado durante toda su vida y se dan cuenta, que son de carne y hueso como ellos. Viajar, además, es una experiencia que les enriquece como personas porque conocen otro mundo diferente del suyo. No digamos si el viaje es fuera de tu país, con un idioma, con costumbres diferentes, conoces más a fondo a tus jugadores, a los que, normalmente no tienes mucho tiempo de tratar durante el año, excepto en esos entrenamientos y durante los partidos. Si se lo proponen, hacen amigos de otros lugares del mundo, de otras ciudades y de otros países. Descubren también lo importante que es, por ejemplo, dominar el idioma, especialmente el inglés, para comunicarse con los demás. Lo necesitan, ¿no? Tienen que aprender, además, a espabilarse por sí mismos ante las dificultades que van presentándose a lo largo del viaje, de la jornada, porque no están los padres y ellos son los que siempre están encima de ellos para ayudarles, ¿no? Por lo tanto, los chicos maduran en este tiempo de viaje y rompes con la monotonía del año, inyectando además ilusión a tus jugadores, ofreciendo, una actividad bien organizada fuera de lo que es la propia competición. Como entidad, como club, ofreces un atractivo más, un valor añadido, una razón para fidelizar más a tus jugadores, porque ellos sueñan por repetirlo cada año. La experiencia es tan grande que desean repetirlo. Oye, lo haremos el año que viene. Desgraciadamente los torneos también tienen sus pegas. Muchas veces los entrenadores que acuden a estos eventos van a competir única y exclusivamente y no aprovechan la ocasión para que los chicos aprendan a través de esa experiencia. Los abandonan a su suerte sin preocuparse muchas veces de ellos. Empieza un poco la competición y sigue, entonces se meten más, ¿no? Tengo un artículo que ofrece todo este tipo de detalles, cómo debe enfocarse la competición en este tipo de torneos. Yo creo que puede interesarte. Los padres, en lugar de retirarse para que sus hijos puedan adquirir experiencia personal por separado de ellos, acompañan. Y no solo eso, sino que montan un equipo de animación perfectamente organizada, con su bandera, con sus equipaciones, todos van igual, ¿no? Sus tambores, sus pancartas, todo alrededor del niño y de su competición. Esto, es una opinión personal, me parece que no es muy bueno, porque lo que necesitan a estas edades es poder tener este tipo de experiencias sin tener a los padres siempre detrás suyo. No es bueno para ellos. Soy consciente de que los padres, está bien, también quieren aprovechar estas experiencias, pero siempre
desde la distancia. A ver, es una opinión muy personal y que muchos padres estoy seguro que no comparten, pero creo que es muy necesaria. Durante más de 35 años he estado pues viajando con mis equipos por toda Europa y he podido conocer muchos, pero muchos torneos. Sin embargo, no todos son aconsejables. Algunos pues carecen, ¿no?, de los elementos esenciales para que sea un buen torneo. Como sé que lo que quieres es escoger el mejor, pues yo he tratado de hacerte como una selección. Personalmente también me decidí por 3 torneos, 2 que están en España y otro en Italia. Para mí estos son los 3 mejores torneos que existen en estos momentos para participar en un club de fútbol normal. ¿Y por qué? Seguro que te vas a preguntar por qué son los mejores. También es una opinión personal. Porque están pensados para que cualquier equipo, sea de nivel o no, pueda disfrutar hasta el último día. Se da el caso de que muchos torneos, y esto es bueno que lo sepas si todavía no has participado en ninguno, te ponen en grupos de 4 equipos y el primero y el segundo pues pasan directamente a la fase final y el tercero y el cuarto juegan un partido un poco como de consolación, porque como la organización tiene tantos partidos, pues se centra en los equipos clasificados y se despide de los que ocupan los puestos de abajo, ¿no? Lo máximo que hacen para quedar un poquito bien es enfrentarlos en un partido que se juega, si es el fin de semana, el sábado por la tarde. Les entregan la medalla y se van a casa. Antes de tiempo, lógicamente, porque el domingo no han jugado ni un solo partido. Estos son los 3 torneos que te aconsejo. En España, en Semana Santa, el torneo Primer Toque en Castellón. Puedes ver su página web, etcétera, es fantástico. En verano, el Memorial Josep Barceló en Barcelona, Tordera. Se juega normalmente la semana después de finalizar la Liga Federada, en el mes de junio. Y en Milán, el torneo, la Yes Cup, del 6 al 9 de abril de este año 2023. Se juegan muchos partidos. Estos torneos que te he aconsejado, sobre todo valoran el esfuerzo de los equipos por acudir desde tan lejos, ¿no? Todos los equipos son importantes. Lo que hacen es que, una vez finalizados los 3 partidos de grupo, ofrecen una nueva competición, y esto está muy bien, que le llaman pues fase oro, fase plata y fase bronce, colocando a los equipos según la clasificación. Todos contentos porque ahora juegan contra equipos de su mismo nivel y sin haberse clasificado como primero y segundo, que esto es lo que siempre hemos dicho antes que ocurre. Por lo tanto, viven una nueva competición con idénticas oportunidades que los que se clasifican en primeros lugares. Esta situación, a mí personalmente como pedagogo, me parece genial y hay pocos torneos que lo hagan porque les falta espacio, tienen muchos equipos. Además, el torneo son por edades y no por categorías. Quiero decir que todos los jugadores, por ejemplo, que son de 11 años, juegan juntos en el mismo nivel, en el mismo torneo. No pueden jugar jugadores que tengan más años. Esto iguala mucho más la competición, ya que un año de diferencia, tú lo sabes bien, en estas edades pues se nota muchísimo. Tienen más fuerza física y te quitan el balón pues un poco con la fuerza, ¿no? Muchos torneos, con miedo a no tener equipos suficientes, lo organizan por categorías. Los infantiles, los alevines. Dentro de una categoría pues se contemplan las 2 edades, los 2 años. Los equipos de primer año en estos torneos no tienen las mismas posibilidades que los de segundo año, tienen mucha ventaja, son un año mayores, tienen más fuerza y eso para mí
es una injusticia en un torneo como este. Además, las personas de la organización siempre las vas a encontrar contigo. Hay pocos torneos en los que la organización te coloque una persona de apoyo que está contigo desde que llegas hasta que te vas. Son voluntarios del club, del club organizador, que apoyan el proyecto de esta forma tan eficaz y solidaria, ¿no? Imagínate lo que significa tener una persona que va resolviendo, sobre todo para los entrenadores, las dudas que te van surgiendo, que si juegas en este campo, que a qué hora comemos, que el autocar. Bueno, estás en una ciudad diferente a la tuya y son muchos los interrogantes que ellos amablemente te van solucionando. Es una maravilla tener una organización así. También son muy útiles porque te van transmitiendo los mensajes que la dirección del torneo va emitiendo, ¿no? Y nos llega a los equipos de una forma inmediata. Todos tienen un premio al final. La premiación es siempre un momento bastante importante. Los chicos además valoran mucho. Esto se hace muy tedioso en algunos torneos porque se organizan de tal forma que tienes que esperarte hasta el final, hasta que el último equipo juega. Lo bonito de estos torneos que te propongo, primero, es que todos se llevan un trofeo. Si no tienes la suerte de clasificarte, pues la organización considera que tú también tienes un trofeo, te lo mereces, y esperan a que termines tu último partido, te hacen la foto de equipo con las medallas y las copas ya impuestas. Todo termina muy bien. Un tema muy importante es el alojamiento. La organización realiza un esfuerzo impresionante por reservar todo tipo de hoteles de todos los niveles para también alojar principalmente a los equipos, pero ya sabemos que además están detrás los padres que siguen de cerca a sus hijos, como ya hemos comentado antes. Para los chicos, yo personalmente preferiría un albergue juvenil o algo parecido. Un hotel me parece demasiado para ellos. Televisión, comidas de buffet libre, descontroladas, difícil controlar las habitaciones porque están en distintos pisos. Sin embargo, los hoteles que te ofrece la organización de YesCup son perfectos. Sobre todo quiero hablarte de las comidas, porque está muy bien, ya que ellos se encargan de las comidas, comes y cenas en el campo, ¿no? La YesCup lo tiene muy bien montado el tema de las comidas. Montan una gran carpa con cocina propia, y preparaban las comidas de todos los equipos, respetando, lógicamente, los horarios de los partidos, porque ellos ya sabían a qué hora jugábamos y tal. La comida era muy buena, y nos animaban a repetir además. Nos llamó mucho la atención. Evitamos así el buffet libre que tan incómodo es para un equipo que está jugando una competición mañana y tarde, ¿no? Además, la organización es impecable. De estos 3 torneos, para mí los mejores, porque tienen un equipo enorme de voluntarios que hacen que la competición sea muy ágil. Las instalaciones tienen muchos campos de fútbol, son muy grandes. En cada campo hay un responsable del torneo y además 2 personas controlando los balones y la puntualidad de los equipos que tienen que empezar el partido para que empiece todo puntual. Cómo se agradece la puntualidad. Además, los partidos son largos, son de 2 tiempos de 20 minutos, que eso en muy pocos torneos se ve. Es algo además que se agradece mucho, porque te encuentras torneos que quieren abarcar a tantos equipos y tienen tan poco campo, que lo que hacen es acortar los partidos a una parte de 20 minutos, incluso he visto de 15 minutos. Juegas muy poco y estás constantemente esperando a que te toque el siguiente partido y te pasas todo el día pasivo, ¿no? Estos torneos los odio especialmente y procuro no acudir a ellos nunca más. También me preguntarás por los árbitros. Son siempre en estos torneos árbitros
federados, árbitros que están muy bien preparados para este tipo de competiciones y muy bien coordinados por la organización. Es fundamental. Dentro de esto es normal que a veces se equivoca, como en el fútbol profesional. E incluso pues hay entrenadores que se enfadan porque, a ver, esto es algo que no tiene solución. Lo importante es que no son árbitros aficionados, sino que tienen experiencia y por lo tanto le dan profesionalidad al torneo. Además se van turnando para no arbitrar muchos partidos seguidos, que siempre estén frescos para tomar muy bien siempre las decisiones. También el nivel de los equipos es algo que siempre interesa saber. El nivel de los equipos de los 2 torneos españoles que te he recomendado es bastante alto. Y si no eres un gran equipo, es complicado llegar a esas fases finales, aunque siempre hay la fase plata y tal. En cambio, en Milán, los equipos son buenos y cuesta mucho conseguir una victoria, pero al no tener el nivel de los equipos españoles, es una de las razones por las que yo más aconsejo este torneo. Si llevas un buen equipo desde España, puedes conseguir llegar a la final sin que sea ni mucho menos un paseo, conseguirlo. Lo más atractivo de la Yes Cup, para mí, en mi opinión, después de haber asistido ya muchas veces, es que todos los partidos son internacionales. Juegas contra equipos de Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Holanda. Bueno, y esto lo hace muy interesante. Además, tienes la posibilidad de hacer visitas inolvidables. Puedes visitar muchas cosas de Milán, pero lo que más les gustó la última vez fue ver el partido que te ofrece la organización, poder visitar además el estadio de San Siro, hacerte una foto delante del Duomo, la catedral de Milán. Mi consejo, sin dudarlo, cuando una cosa que has vivido personalmente durante bastantes años funciona bien y sales contento, lo normal es que pienses en compartirlo con otras personas. Por lo que puedes apreciar, mi consejo este año es organizar con tu equipo un viaje a Milán en la Semana Santa. Podrás participar en este torneo. No importa la categoría, aunque yo personalmente no aconsejo que vayan si son muy pequeños, o sea, prebenjamines no me llevaría. Benjamines de segundo año sí. Puedes ponerte en contacto directamente con Luciano, que es, el organizador absoluto de este torneo. Una persona muy agradable de trato. Da gusto charlar con él. Puedes hacerlo a través de este teléfono o de este email que yo te dejo aquí ahora. Habla muy bien inglés y lo suficiente de español para entendernos. Y por supuesto el italiano. Ya me contarás tu experiencia. No dudo que volverás encantado.